¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal Televisión y a este programa Con Más Salud. Como pueden observar, hemos cambiado nuestro logo habitual C más S por este diente, porque les vamos a hablar de la enfermedad periodontal. Una enfermedad cada vez más frecuente, sobre todo a medida que vamos teniendo más edad, pero además una enfermedad fácil de diagnosticar y de tratar y que, si no lo hacemos a tiempo, conlleva importantes repercusiones en nuestra salud. Después de ello vamos a hablarles de la colelitiasis. ¿Qué es eso? Seguro que lo conocen más comúnmente como piedras en la vesícula, una afectación que la tiene hasta el 12% de la población, pero que afortunadamente solo tienen síntomas una cuarta parte. Precisamente, de qué síntomas produce, cómo diagnosticarla y sobre todo qué tratamiento lleva, va a estar con nosotros el médico José Gutiérrez Calderín para hablarnos de ella. Pero antes que nada, vamos a empezar nuestro programa para hablarles del lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que, según datos de la Sociedad Española de Reumatología, está afectada hasta 40.000 mujeres en España en edad fértil. Para ello está con nosotros el doctor Íñigo Rúa Figueroa, reumatólogo del Hospital de Gran Canaria, doctor Negrín y experto en esta enfermedad y coordinador del Grupo Multicéntrico de Estudios sobre el Lupus de la Sociedad Española de Reumatología. ¿Qué les parece si comenzamos ya? Doctor Íñigo Rúa Figueroa, muchísimas gracias por venir a este programa. Gracias a ti por invitarme. Vamos a hablar de una enfermedad importante, no solamente por la frecuencia que está teniendo, sino también por las repercusiones que puede tener a medio y largo plazo en la salud de la gente, que es el lupus, ¿no? Sí, es una enfermedad crónica, es una enfermedad reumática, una enfermedad reumática sistémica. Cuando decimos sistémica es que es una enfermedad que no solo afecta a las articulaciones, que es la idea errónea que a veces tiene la gente del campo de la reumatología, sino que es una enfermedad que afecta a cualquier órgano, puede afectar a cualquier órgano, aunque normalmente en cada paciente suele afectar solamente a unos pocos. ¿Esta palabra lupus de dónde viene? Pues lupus es una palabra de origen curioso, porque la primera descripción del lupus que se hizo fue de sus lesiones cutáneas. Y las lesiones cutáneas respondían o se parecían a la mordedura de un lobo, ¿no? Y entonces se habló de lupus, pero bueno, eso luego ya se ha visto que es una enfermedad más general, que no solo afecta a la piel y que las lesiones son muy variadas, ¿no? Pero bueno, las primeras lesiones se parecían a la mordedura de un lobo y por eso se quedó con la palabra lupus. Pero para que también los telespectadores se aclaren un poquito más, hay diferentes tipos de lupus. Efectivamente, hay por un lado pues el lupus cutáneo, que es el más frecuente, en el que la piel es el único órgano afecto. Normalmente la piel más expuesta, la piel que está expuesta al sol, la cara, aunque pueda afectar a otros lugares. Y luego está el lupus más sistémico, el lupus sistémico, que es al que los reumatólogos nos dedicamos, no solo al lupus, sino a otras enfermedades, ¿no? El lupus sistémico es una variedad de la enfermedad en la que se puede afectar, como he dicho al principio, pues cualquier órgano. Casi cualquier órgano se puede afectar, aunque vuelvo a insistir en que en cada paciente se afecta solo unos pocos. Y con mucha frecuencia lo hacen las articulaciones y la piel. Okay. Los síntomas más frecuentes de este lupus sistémico que más tratan ustedes, como bien comentas, ¿cuáles son? Y por lo que tenemos que estar quizás en alerta por sí. Para un poco saber reconocerlo o sospecharlo, ¿no? Pues lo más frecuente es que afecte a las articulaciones, que produzca inflamación y dolor en las articulaciones e incapacidad derivada del mal funcionamiento de las articulaciones, y también a la piel, diferentes lesiones cutáneas que aparecen y sobre todo que empeoran con el sol. Aunque no es un dato exclusivo del lupus, se producen otras enfermedades, pero es una de las cosas sugestivas. Característico, ¿no? Eso es. Y luego también pues el cansancio con mucha frecuencia, bastante constante, también la fiebre, pero como he dicho al principio, casi cualquier órgano puede afectarse y a veces se complica su diagnóstico porque puede debutar o empezar afectando a un órgano diferente de las articulaciones, por ejemplo, yo que sé, a la pleura, que son un poco las membranas que recubren el pulmón, al riñón. Hay a veces, en algunos casos, en que los comienzos no son típicos, no afectan. El comienzo más típico suele ser a las articulaciones, con fiebre, con cansancio, la piel, pero hay otros que son más atípicos y hacen difícil el diagnóstico. O sea, que estamos hablando en el fondo que también es una gran simuladora. Efectivamente, es una de las grandes simuladoras de la medicina, una enfermedad que tiene 1000 caras, es la enfermedad de las 1000 caras. Efectivamente. Sí. ¿Quiénes suele padecer esta enfermedad, este lupus sistémico? Pues es más frecuente en las mujeres en edad fértil, de 20, 40 años aproximadamente, ¿no? Pero jovencitas. Sí, mujeres jóvenes en edad de procrear,
cuando la mujer tiene, digamos, el estado estrogénico que favorece un poco la enfermedad más en ebullición o más alto nivel. Y luego sí que me gustaría señalar en que puede aparecer a cualquier edad. Puede haber un lupus neonatal de pocos meses de vida, puede haber un lupus en ancianos, es decir, puede aparecer a cualquier edad, y también en el varón, aunque de cada 10 de lupus, 9 son mujeres y 1 varón. O sea que sí, hay una fuerte predisposición del sexo femenino para hacer la enfermedad. Por tanto, en el varón es más difícil sospecharla. Es más difícil, sí. Normalmente uno de los problemas que tenemos es que suele haber retrasos en el diagnóstico. Aunque cada vez hay más conocimiento, tanto de los expertos como de los profesionales de la salud, que no lo son tanto, y cada vez pues se va acortando el periodo que pasa entre que comienzan los síntomas y conseguimos un diagnóstico, porque hay más consciencia, ¿no? Pero se retrasa más en el varón. ¿Cómo podemos diagnosticarla sin ser con los síntomas? Bueno, el lupus se diagnostica con un conjunto de síntomas y unos análisis, ¿no? Unas analíticas. Ninguna de las cosas por separado es completamente específica o característica o definitoria de la enfermedad. Es un conjunto de cosas, como un puzzle que vamos poco a poco juntando piezas y terminamos reconociendo que se trata de un lupus, ¿no? Que puede ser, pues eso, la fiebre, un poco de artritis, inflamación de la articulación, y luego hacemos unos análisis y aparecen una serie de cosas características, trastornos de la inmunidad, características que tampoco son exclusivas, pero que sí son sugestivas, y como digo, juntando todo, que son los famosos anticuerpos antinucleares y también alteraciones en otros aspectos del sistema inmune, como son, por ejemplo, problemas con las proteínas del complemento, que son las proteínas que sirven para defendernos de las bacterias y que también se alteran en el lupus. Entonces, juntando todas esas características, pues se puede llegar a un diagnóstico. Pero lo más importante es sospecharlo y que un experto evalúe todo el conjunto de problemas y llegue a la conclusión de que estamos o no ante un lupus. Efectivamente. ¿Se sabe ya realmente cuál es la causa definitiva de esta enfermedad? No se sabe. No se sabe, ¿no? Hay una serie de cosas que se sabe que predisponen a padecer lupus, ¿no? Hay una serie de genes, de alteraciones en los genes que regulan la respuesta inmune, la defensa del organismo, que disfuncionan, que no funcionan correctamente, que si se juntan muchos genes, y a eso se juntan una serie de factores que los médicos llamamos ambientales, ¿no? Factores que vienen de fuera, que no están determinados por los genes de cada uno, como puede ser, pues, el tabaco, como puede ser el sol, una enfermedad, una infección viral, que en una persona no predispuesta no tiene ninguna importancia, pero que en una persona que tiene lupus igual puede desencadenar la enfermedad, hacer que las propias defensas no reconozcan lo propio y ataquen los tejidos propios como si fueran un enemigo, ¿no? Y produzcan lesiones a uno mismo, es decir, que las defensas se vuelven contra uno mismo. Después de fallar muchos mecanismos de control, termina la producción de la enfermedad. Eso es lo que explica también que unas personas las puedan tener de forma más precoz y otras de forma más tardía, ¿no? Sí, efectivamente. Entre otras cosas, ¿no? Complicaciones, ¿no? Porque eso también es muy importante, por lo que requieren estas personas un seguimiento específico por parte de reumatología, ¿no? Esto es una enfermedad que últimamente se diagnostican cada vez casos más leves, ¿no? Pero es una enfermedad que puede ser potencialmente muy grave. Es decir, que si afecta a un órgano vital y no se trata adecuadamente y no se diagnostica con prontitud, pues puede hacer que ese órgano falle y que, por lo tanto, pues en algunos casos, si no se trata, como digo, adecuadamente, pues pueda llevar a una complicación grave, como pudiera ser un fallo renal que termine necesitando diálisis, aunque eso cada vez es menos frecuente. Es muy poco frecuente hoy en día, es poco frecuente en realidad que un paciente termine en diálisis, pero es una complicación posible. Y luego existen las complicaciones derivadas, por un lado, de los tratamientos, que a veces producen alteraciones en las defensas y uno puede cogerse infecciones, a veces graves, y también complicaciones derivadas de un cierto riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, un paciente con lupus, sobre todo cuando no está muy bien controlado, pues tiene más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares un poco antes y con más frecuencia que el resto de la población. También hay maneras de prevenir un poco eso, pero si no se ponen los medios, pues puede haber esa complicación. Importante aquí, por tanto, es el tratamiento y el cumplimiento del tratamiento, ¿no? Efectivamente, uno de los principales problemas que pueden suceder con una enfermedad crónica como esta, que pasa por temporadas que el paciente se encuentra bien, etcétera, es que se abandonen los tratamientos,
o que se abandone el seguimiento por parte de un experto. Yo creo que para el éxito del tratamiento de esta enfermedad, que por desgracia en el momento actual no se cura, aunque se puede controlar muy bien y es compatible con una calidad de vida bastante aceptable, uno de los problemas que hay que afrontar, y más importantes, es lo que los médicos llamamos la adherencia al tratamiento y al régimen de seguimiento, es decir, disciplinarse para venir a la consulta en la fecha que se le indica, aunque uno se encuentre bien, hacerse los análisis, seguir el tratamiento a rajatabla y ponerse en manos de un equipo experto, de un grupo de expertos que tenga experiencia, formación y una buena estructura para poder asistir a esta compleja enfermedad, ¿no? Efectivamente, pero los tratamientos no son solo, como tú comentabas hace poquito, no son solo los antiinflamatorios por estos dolores articulares, es algo más complejo, ¿no? Sí, los tratamientos, a veces es muy fácil el tratamiento del lupus cuando afecta pues un poquito a la piel, a veces con algunas cremas de corticoides o con protectores solares o con diferentes medidas relativamente sencillas se puede tratar. A veces es terriblemente complejo, ¿no? Y necesitamos recurrir a fármacos que llamamos inmunosupresores, fármacos que bajan un poquito las defensas y que, esas defensas malas que se han de alguna manera vuelto contra uno mismo y las controlan o hacen, en fin, que no hagan daño o hagan el mínimo daño posible a nuestros tejidos. Pero a veces tiene como consecuencia, como no son, sobre todo los más antiguos, muy selectivos contra las defensas malas, pues a veces atacan también un poco a las buenas, ¿no? Y sin defensas no podemos vivir, y entonces eso hace que podemos coger una infección. Se ha avanzado mucho en nuevos tratamientos, como son los que se llaman los tratamientos biológicos, que son tratamientos mucho más dirigidos contra aquella célula o contra aquel anticuerpo que funciona mal y por lo tanto que tiene menos efectos colaterales, ¿no? Y cada vez en eso se va avanzando. A veces el tratamiento puede ser, como digo, muy complejo y necesita pues mucha experiencia y mucha formación, mucho nivel de especialización, ¿no? Para llevarlo bien. También se utilizan los corticoides, que son más conocidos por la población, la famosa cortisona, que a veces es necesaria, sobre todo para cuando se está en brote agudo, pero que cada vez la idea, cada vez un poco el objetivo, es usarlos menos, porque tienen muchos efectos secundarios, usarlos poco tiempo y la menos dosis posible. En eso también se ha avanzado mucho, en utilizar otros tratamientos auxiliares para los corticoides para reducir un poquito la dependencia de los corticoides. Lo comentabas hace poquito porque es una enfermedad que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. Por tanto, ¿qué papel juegan exactamente el estilo de vida y el propio autocuidado que pueda realizar el paciente? Eso es un papel, como muchas enfermedades crónicas, terriblemente importante, ¿no? Y es muy buena pregunta. En primer lugar, lo que comentábamos antes, es importante el disciplinarse, el llevar una vida ordenada y disciplinarse en las indicaciones que los médicos que el experto pueda dar, ¿no? En las indicaciones tanto de tratamiento como de seguimiento, etcétera, ¿no? Y hay una serie de hábitos, de estilos de vida que pueden favorecer el control de la enfermedad y reducir la incidencia de complicaciones. Uno muy importante es el tabaco, ¿no? Sabemos que los pacientes con lupus, es decir, el tabaco predispone al desarrollo de lupus y si fumas cuando tienes lupus, los tratamientos hacen menos efecto, la enfermedad va peor y además puedes padecer enfermedades cardiovasculares con más facilidad. O sea que el tabaco, por ejemplo, el ejercicio regular es muy bueno para todo el mundo, pero los pacientes en lupus en particular. También la protección frente al sol, aunque no todos los pacientes tienen la misma sensibilidad frente al sol, hay que individualizarla, pero es importante disciplinarse también en eso y también pues en una dieta equilibrada, vivir una vida sin demasiado estrés, porque se ha visto que el estrés intenso de cada día puede favorecer los brotes y también, pues por ejemplo, la dieta tiene menos papel, pero la dieta puede ser importante en cuanto a la dieta saludable a nivel cardiovascular, que sería buena para toda la población, es particularmente interesante para los pacientes con lupus, la famosa dieta mediterránea, ¿no? La dieta adecuada, y también parece que hay algunos estudios recientes que dicen que si tomamos más ácidos grasos omega 3, pues podemos contribuir, ese tipo de dieta puede contribuir a un mejor control de la enfermedad. O sea que es verdad que el paciente con lupus puede hacer muchas cosas de su parte para contribuir a que la enfermedad vaya mejor. Yo una última pregunta tengo que me parece importante. Imagínate, soy mujer de 30 años y puedo tener un poquito de cansancio, algunos dolores articulares. ¿Con eso podría decirle a mi médico, ¿me puede hacer usted los análisis por si puedo padecer el lupus o es poco? Hombre, normalmente es poco.
Normalmente el médico es el que tiene que decir en última instancia cuándo merece la pena hacer esos análisis o no. Hay que tener en cuenta que esos análisis incluso pueden ser positivos en la población normal, que cuesta a veces interpretarlos y no conviene hacerlos un poco a lo loco. Tiene que ser que el médico en última instancia le dé importancia o no a esos síntomas, considere que son banales, porque el cansancio y los dolores en las articulaciones casi todo el mundo los tiene alguna vez. Entonces, claro, hacer a todo el mundo un análisis no merece la pena y nos puede meter en un lío. Entonces yo creo que ahí hay que confiar en los criterios de los médicos, que son los que en última instancia tienen que decir, pues mira, esto me parece que se sale un poquito de lo normal, vamos a hacer esta prueba, esta otra, y vamos a consultar al experto en caso de que haya dudas. Esa es la idea, pero que sea en última instancia el médico de cabecera, el médico de asistencia primaria, el que tiene que tomar esas decisiones. Efectivamente. Vale. Una última consejo, si nos quieres ofrecer. Bueno, yo creo, vuelvo a insistir en que esta enfermedad, en el momento que se nos ha diagnosticado, ¿no?, que estamos diagnosticados de esta enfermedad, hay que ponerla en manos de un grupo experto. Ahí yo creo que el paciente también puede hacer presionar para que hoy por hoy la complejidad que conlleva llevar esta enfermedad, que implica poner de acuerdo muchos servicios, tener una estructura específica para poder asistir, lo que tiene complejidad, tener mucha experiencia, muchos conocimientos, una formación, y eso, como no es una enfermedad frecuente, pues hay veces que existe el peligro de que un paciente pueda tener esta enfermedad y no caer en manos de ese equipo experto, sino, bueno, pues estar en manos de un generalista. Entonces yo creo que aquí es muy importante la experiencia del equipo, y yo creo que el paciente puede hacer algo por decir, a mí mándeme a un sitio, yo quiero acabar en un sitio donde verdaderamente esta enfermedad me la pueden llevar con garantías, ¿no? Eso es importante. Y más con lo compleja que es esta enfermedad. Sí, lo compleja que es esta enfermedad, y luego también vuelvo a insistir, cuando estamos bien hay que también seguir los tratamientos, hay que seguirlas, por ejemplo, consultar en caso de que, porque se puede quedar, una persona con lupus se puede quedar embarazada, por ejemplo, es una cosa que podemos decir para acabar, ¿no? No es tan arriesgado como se decía antes, ¿no? Sabemos que en manos de expertos el embarazo, si se decide en el momento adecuado, con el nivel de enfermedad en remisión y con poca medicación, etcétera, controlada, ¿no? Controlada efectivamente la enfermedad, pues puede llegar a éxito, pero tenemos que planificarlo y consultarlo, ¿no? Es decir, si bueno, me quedo embarazada, pues no, hay que planificar el embarazo en esta enfermedad, ¿no? Y bueno, es un aspecto más de lo que quiero insistir, de la importancia que tiene que el paciente, pues un poco ponga de su parte, se informe bien de la enfermedad, se discipline y siga el camino y las indicaciones que le dan los expertos, porque entonces todo irá mucho mejor. Los pacientes que van mal con mucha frecuencia tienen en su historia pues el no haber hecho las cosas adecuadamente, no haber hecho el seguimiento adecuado, haber dejado el tratamiento, haberse expuesto al sol cuando no debía. Es frecuente que tengan en su historia estos, digamos, estos altibajos que todos, bueno, en la vida podemos pasar, pero que tienen sus consecuencias y las paga uno al final, las paga el enfermo. Eso es verdad. Doctor Íñigo Rúa, muchísimas gracias por acompañarnos encantado a este programa. También dar las gracias a Abigail Vega de Cana Lupus, en la Asociación de Lupus de Canarias, por ponerse en contacto también con nosotros para poder introducir este tema en este programa. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, a ustedes les dejo ahora con un reportaje sobre la enfermedad periodontal, una enfermedad que también hay que tener muy en cuenta porque también tiene importante riesgo en el futuro, entre otras cosas, sobre la enfermedad cardiovascular. La enfermedad periodontal comprende cualquier tipo de afección que afecte a los tejidos que rodean y dan soporte a los dientes, es decir, las encías. Suele empezar por un proceso de gingivitis, que si no se trata correctamente, deriva en un estadio más avanzado de la infección llamada periodontitis. Dicha enfermedad provoca la pérdida del tejido que da soporte a los dientes. Todas las enfermedades periodontales están causadas por la placa. La placa es una capa de bacterias que se forma en la superficie del diente y de las encías cada día. Desgraciadamente, la mayoría de las enfermedades periodontales evolucionan en la boca sin causar dolor, por lo que no es posible darse cuenta del daño que provocan. No obstante, hay ocasiones en que las bacterias son más activas y provocan dolor en las encías. Como consecuencia, la enfermedad periodontal limita la masticación, debido al aumento de la movilidad dental, y alteran el aspecto estético de la boca si hay retracción de la encía o pérdida del hueso.
Si no se tratan adecuadamente, ni existe un mantenimiento periódico, las patologías periodontales irán agravándose hasta provocar la pérdida de los dientes. Además, la evidencia científica está constatando que la infección periodontal incrementa el riesgo cardiovascular, complica el control de la glucemia en pacientes con diabetes, favorece las enfermedades pulmonares y las complicaciones durante el embarazo, incidiendo en el parto prematuro. Factores de riesgo que predisponen a una enfermedad periodontal son el tabaco, el estrés, algunas enfermedades generales como la diabetes o la osteoporosis, o tener las defensas bajas, aunque también afectan los antecedentes familiares y los cambios hormonales como el embarazo o la menopausia. Son señales de alerta el mal aliento o el mal sabor de boca, la hipersensibilidad al frío, tener las encías rojas e hinchadas, notarlas sensibles o que sangran con facilidad, sentir dolor en los dientes al masticar, verlos más largos o percibir movilidad y pérdida dental. Ante estos síntomas, el tratamiento requerido para hacer frente a esta enfermedad pasa por seguir las indicaciones del odontólogo. Este solucionará el problema en los casos más leves con una limpieza en profundidad, pero si la afección es mayor, se realizará un estudio periodontal, en el que el periodoncista evaluará de manera pormenorizada la situación de cada pieza dentaria, indicándonos el tratamiento más adecuado en función del avance de la enfermedad periodontal y la pérdida de hueso observada. La limpieza, los raspajes o alisados radiculares constituyen el tratamiento básico para eliminar la placa bacteriana, y limpiar toda la superficie de sus dientes de manera cuidadosa y efectiva es esencial para evitar la periodontitis. La periodontitis se cura, pero nunca se recuperarán los tejidos perdidos. Solo si realizamos el tratamiento indicado por el periodoncista y seguimos una higiene dental adecuada asegurándonos de eliminar la placa, podremos ralentizar esta pérdida ósea o incluso detenerla. Para prevenir las enfermedades periodontales, siga estos consejos. 2 veces al día cepille sus encías y dientes con dentífrico. Use también la seda dental o cepillos interdentales y refuerce su higiene haciendo enjuagues con un colutorio. Renueve cada 3 meses su cepillo de dientes y no deje de visitar cada 6 meses a su dentista o periodoncista para revisar sus encías y hacerse una limpieza. No debe olvidar que las revisiones periódicas previenen la pérdida de nuestros dientes. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Con nuestro siguiente invitado, José Gutiérrez Calderín, médico residente en Medicina Familiar y Comunitaria, vamos a hablar de otro tema también importante y frecuente en la práctica clínica diaria, que son las piedras en la vesícula biliar o también, como nosotros la conocemos en el argot médico, colelitiasis. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acudir nuevamente a nuestro programa para hablar también de un tema importante, como acabo de decir. Pero ¿cómo se forman? ¿Y qué son exactamente estas piedras en la vesícula biliar? Bueno, las piedras en la vesícula biliar son piedras dentro de la vesícula. La vesícula es un órgano que se encuentra inmediatamente por debajo del hígado y que su función consiste en almacenar la bilis para, en momentos determinados de la digestión, liberarla para facilitar la digestión. Bueno, el mecanismo exacto no se sabe cómo se producen, pero sí la solidificación de una serie de sustancias que contiene la bilis hace que se formen este tipo de cálculos o piedras en la vesícula biliar. Se componen fundamentalmente de 2 tipos de piedras. Están las piedras que contienen colesterol, de una sustancia que se llama el colesterol, lo conocemos de la sangre, pero también está presente en la bilis, y de pigmentos, que son muchos, son varios pigmentos. Las más frecuentes son las que contienen colesterol, que puede ser colesterol puro, solo colesterol, o colesterol con pigmentos, que es el más frecuente. Y luego, un grupo de personas pueden tener cálculos en la vesícula biliar de pigmentos, y esa es menos frecuente, y está asociado a enfermedades muy específicas, ¿sabes? Supongo que hay determinados factores de riesgo, determinadas enfermedades o situaciones que predispongan a que una persona padezca más de las piedras en la vesícula que otras. Exactamente, hay una lista larga de situaciones en las que nos predispone a padecer cálculos en la vía biliar. Algunas no son prevenibles, no podemos controlar, y otras sí, que yo creo que sería un mensaje que tendríamos que emitir
para evitar estas cosas, ¿no? Bueno, lo primero que no podemos evitar en los años, ¿no? 40 años, a partir de 40 años se ha visto que hay más incidencia de litiasis en la vía biliar que en otras personas. El sexo en la mujer es más frecuente que el hombre que tenga cálculos por su contenido en estrógeno de hormonas sexuales femeninas. El embarazo, también por el desarrollo hormonal que se produce o la liberación de hormonas, también favorece la aparición de, exactamente no se sabe por qué, pero sí favorece la aparición de cálculos en la vía biliar. Los anticoagulantes orales, también se ha visto, la historia familiar, personas que un pariente, la madre, el padre, haya tenido cálculos en la vesícula biliar, se ha visto, aunque no es exactamente hereditario, no es una situación hereditaria, se ha visto que en esas familias o en ese grupo de familias aparecen... Es más frecuente. Es más frecuente, aparecen como... La obesidad, que es uno de los factores que sí es prevenible, es otro factor que influye en la aparición de cálculos de la vesícula. Quizás uno de los más, además. Exactamente, y uno de los que podemos evitar la obesidad. Pero evitar la obesidad no significa perder bruscamente de peso, que es otro de los factores de riesgo, porque la pérdida brusca de peso también se considera como un factor. Se ha estudiado, se sabe que personas que pierden bruscamente de peso también favorece la aparición de cálculos en la vesícula biliar. Importante eso tenerlo en cuenta. La diabetes mellitus es una cosa que no podemos controlar, se puede evitar la diabetes, se puede evitar sobre todo la tipo 2 si controlamos una serie de factores de riesgo, pero la diabetes cuando ya está establecida es un factor de riesgo para la enfermedad de la vesícula biliar. Podemos controlar que esté bien controlada, nunca mejor dicho. Exactamente, eso sí podemos hacerlo. ¿Vale? Para evitar que se formen. Los niveles elevados de lípidos en la sangre, sobre todo los triglicéridos en sangre, otra de las causas elevables, si hacemos prevenible, perdón, si controlamos los niveles de lípidos en sangre podemos evitar ese factor de riesgo. La elevación de la bilirrubina en sangre, sobre todo en algunas enfermedades, la cirrosis hepática, la enfermedad de Crohn y las hemólisis son otras de las causas que se consideran factores de riesgo para la litiasis. Se nos puede manifestar de muchas formas y aquí tú lo vas a explicar de una forma que yo creo que es importante, ¿no? Hay 4 grupos principales de manifestaciones clínicas, ¿no? Efectivamente, hay 4 grupos y esto sí es un mensaje que queremos que la población se lleve, ¿sabes? No toda la persona que tenga un dolor aquí tiene un cálculo porque mi vecina ha tenido un cálculo y tengo que operarme o tengo que hacerme una ecografía. Ahí se conocen o se han estudiado y se han determinado 4 tipos de manifestaciones o 4 grupos de personas que tienen manifestaciones muy distintas. El primer grupo, que es el más frecuente, son un grupo de personas que tienen el cálculo y que nunca lo sabrán, excepto que de forma fortuita, por otra causa, se hagan una ecografía, una prueba de imagen y le detecten que tiene cálculo. Esa persona nunca ha tenido síntomas, nunca ha tenido ninguna manifestación y le detectan que tiene cálculo de la vía biliar. El otro grupo de personas que se considera los tipo 2, las manifestaciones tipo 2, son la litiasis con síntomas típicos, es decir, cálculos en la vesícula con síntomas típicos de cálculo, que son... ¿Cuál es ese síntoma típico? Cólico biliar. El cólico biliar es un dolor intenso que se produce en el hipocondrio derecho, el lado derecho del abdomen por debajo de las costillas, que es intenso. Por lo general requiere la asistencia médica porque es un dolor que necesita analgésicos, necesita tratamiento, ¿vale? Ese es el síntoma típico de este grupo de pacientes. En el tipo 3 están la litiasis con síntomas atípicos. Son ese grupo de personas que tienen cálculo en la vesícula biliar, sin embargo no han tenido un cólico biliar, pero tienen manifestaciones de acidez, dolor en la boca del estómago, dispepsia, es un grupo de situaciones que se le llama dispepsia, diarrea con frecuencia, intolerancia a algunos alimentos, etc. Y en el grupo 4 se encuentran las personas que tienen dispepsia, que tienen síntomas digestivos, que sugieren una enfermedad de la vía biliar, pero sin embargo le haces una ecografía y no encontramos nada. No encuentras cálculo. ¿Cómo podemos tratar cada uno, por tanto, de estos grupos? Según nos encontremos en un grupo, supongo que el tratamiento será diferente. Efectivamente, el tratamiento también está individualizado por cada uno de los grupos. Pues en el tipo 1 hay un consenso general que no se debe hacer nada. Que era aquel en que encontrábamos piedras por casualidad, por otra prueba de imagen que se había hecho, ¿no? Se considera que más del 87% de estas personas durante toda su vida no van a tener nunca manifestaciones de presencia de litiasis. Y se sabe que tiene litiasis porque se ha hecho una ecografía por otra causa, un problema renal, etcétera, otra causa. En el grupo 2, que son aquellas personas que tienen cálculos y han tenido cólico biliar, el tratamiento siempre va a ser retirar el cálculo. Y no digo extraer la vesícula biliar, es decir, hacer la colecistectomía, que es la extracción de la vesícula biliar por métodos quirúrgicos, ya sea abdomen abierto, que se usa cada vez menos, o por vía laparoscópica, que es el método que se preconiza más en la actualidad, porque también hay técnicas para eliminar el cálculo sin quitar la vesícula,
aunque se ha visto que no son tan eficaces como el anterior, pero sí en un grupo de pacientes con un grupo de enfermedades se puede usar ese tipo de tratamiento. Sí, uno de esos tratamientos alternativos son el ácido urso desoxicólico, una palabrota de las nuestras, como digo yo, y que es un tratamiento que se toma en pastillas, pero que bueno, que no es tan efectivo, a largo plazo suele haber recidivas y hay que tomarlo durante mucho tiempo, y ya digo que no es del todo, pues, con tan buenos resultados. Claro. El otro son las ondas de choque, ¿no? Exactamente. Que también las indicaciones son muy limitadas y que tampoco en todos los pacientes pues resulta de forma eficaz. Y el tercero, la intervención quirúrgica que tú comentabas, ¿no? Exactamente. En el grupo 4 son, bueno, está la litiasis con síntomas atípicos, que es el grupo 3, perdón, antes de entrar al 4, que es esos pacientes que tienen una litiasis vesicular, que no han tenido un cólico, el dolor intenso en el lado derecho, pero que tienen manifestaciones de dispepsia, digestiones lentas, diarreas, intolerancia alimenticia. Bueno, a esa persona hay que individualizarla porque no siempre la presencia de cálculo implica sintomatología. Es decir, este grupo de pacientes podrían estar perfectamente en el grupo 1 y la causa de su malestar digestivo sea por otra enfermedad. Efectivamente. Entonces, a esa persona hay que individualizarla, hay que estudiarla, hay que buscar otras causas, y si no se encuentra ninguna otra causa, igual se puede pasar al grupo 2, al grupo que necesitaría alguna intervención, ¿vale? Y entonces, y también está por último el grupo número 4, que son aquellos pacientes que tienen sintomatología típica de una litiasis en la vía biliar, de piedra en la vesícula. Sin embargo, cuando le haces la ecografía no le encuentras cálculo. También necesita un tratamiento individualizado, hay que hacerle estudios específicos y en dependencia del resultado de esos estudios, pues se tomará una decisión u otra. Otro factor que hay que tener en cuenta es cuando una persona que tiene piedras en la vesícula, si digamos, se debe asustar un poquito porque pueden ser determinadas complicaciones que pueden tener estas piedras en la vesícula, ¿no? Exactamente. El grupo 2, el tipo 2, son aquellas personas que más probabilidades tienen de tener complicaciones. Son las personas que tienen cálculos y han tenido un cólico biliar. Esos pacientes, como habíamos dicho anteriormente, van a necesitar un tratamiento definitivo. Pero hay personas que debutan la enfermedad con alguna de las complicaciones, no será la excepción. Las 3 complicaciones más temidas son la colecistitis aguda, que es un poco más allá del cólico biliar, es decir, una inflamación de la vesícula biliar que se produce por la obstrucción, lo vemos en la imagen de la parte superior, la obstrucción, un cálculo obstruye la salida de la vesícula a la vía biliar, pues por detrás se remansa la bilis, se inflama la vesícula, se infesta, da manifestaciones de dolor, fiebre y necesita un tratamiento médico importante con antibióticos e ingresos generalmente. Efectivamente, esto es un caso que solemos tratar nosotros, aquí, los médicos, porque requiere un tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, para, digamos, la jerga que nosotros utilizamos, que se enfríe ese cuadro para luego volver a ver cómo evoluciona, ¿no? Exactamente, y tomar una decisión quirúrgica o no quirúrgica. El otro grupo de pacientes son, el otro grupo de complicaciones son las coledocolitiasis. Bueno, la vía biliar principal se llama colédoco, es el conductito que lleva la bilis, por así decirlo, la tubería que lleva la bilis desde la vesícula hasta el intestino. Ese conducto se llama colédoco. Cuando un cálculo no es lo suficientemente grande para quedarse trabado en el cuello de la vesícula, como vemos en la imagen superior, y pasa a través de ese conducto, a través de esa tubería, pues se puede quedar trabado en ese conductito largo que se llama colédoco. Que es la imagen que vemos justo la de abajo. Exactamente. En la de arriba vemos la colecistitis y en la de abajo vemos la coledocolitiasis. Se puede quedar trabado en diferentes niveles, un poco más arriba, un poco más abajo. En definitiva, lo que produce es, como cualquier obstrucción de un conducto, pues remanso de la bilis por encima, la persona tiene dolor, tiene fiebre, se empieza a poner amarillo y necesita un tratamiento también médico más o menos intensivo en dependencia de la situación que tenga. Y después hay otra complicación que nos preocupa también mucho a los médicos, que pueden desarrollar una pancreatitis. Exactamente. El paso, hay muchos pacientes que tienen cálculos muy pequeños y constantemente se está expulsando los cálculos desde la vesícula hasta el intestino. A esas personas no se le traba el cálculo en el cuello, no hace una colecistitis, no se le traba el cálculo en el colédoco, no hace una coledocolitiasis, pero el paso mantenido por la última parte del colédoco, esa parte casi a la salida del intestino, ahí también confluye otro conducto, que es el conducto que viene del páncreas, que libera todas las enzimas pancreáticas que son necesarias para la digestión, ¿no? Exactamente. Pues ahí, en esa zona, al paso de los cálculos por esa zona, inflama ese conducto y se puede inflamar el páncreas y producir una pancreatitis.
da síntomas de dolor intenso en la boca del estómago, en barras, malestar, deterioro importante, también es una urgencia y necesita un tratamiento médico intensivo. Sí. Pero además de estas complicaciones, ¿qué, en definitiva, en resumen, ¿qué le podemos decir a las personas que nos están viendo y escuchando sobre las piedras en la vesícula o colelitiasis? Bueno, yo creo que hay dos mensajes que son importantes. En primer lugar, que podemos controlar algunos factores de riesgo. Todo en la vida es mejor si se evita, ¿no? ¿Verdad? Pues si podemos controlar la obesidad, el control de las grasas, las pérdidas, evitar hacernos tratamientos estos que no están controlados por personal médico para bajada de peso, que subidas y bajadas, es decir, hacer una dieta y una vida sana, en definitiva, que es lo que se considera, hacer una vida sana. Con eso podemos evitar, quitarnos encima un montón de factores de riesgo. ¿Vale? Y por otro lado, vean que el tratamiento es muy individualizado y muy específico, que todo el mundo que tenga un cálculo no requiere el mismo tratamiento que otro. Todo que si mi vecina se ha operado de la vesícula, pues igual yo que tengo un cálculo no necesariamente voy a necesitar una operación, una intervención. Es decir, hay que individualizar bien las causas. Yo creo que lo mejor está ir a su médico de cabecera, que su médico le haga el estudio, que lo envíe al cirujano si es preciso, y individualizar a cada persona para un tratamiento específico. Efectivamente. José, muchísimas gracias por la información que nos ha ofrecido otra vez en este programa con Más Salud. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y nosotros ya terminamos el programa de hoy. Les esperamos la semana que viene en este mismo canal y en este mismo programa con Más Salud.